Hace unos días, sociólogos de la UBA difundieron un estudio en el que, entre otras afirmaciones, el 30% de los encuestados sostiene que no quiere vivir en un barrio donde predominen los judíos. En CQC nos preguntamos entonces cuán arraigados están los prejuicios entre nosotros. Así que salimos a la calle y esto fue con lo que nos encontramos. De las siguientes personas, ¿a cuál elegirías en último lugar para que sea tu vecino? ¿A un judío, a un chino, a un peruano o a una persona que vivió en una villa? Un judío. ¿Por qué? Y no sé, no, lo veo medio raro esa gente, que anda con el gorrito y todas esas cosas. No me caen bien. Al que vivió en la villa. Es una persona que vivió en una villa. ¿Por qué? Porque podría ser chorro, por cualquier cosa. Puede ser que una persona que haya vivido en una villa tenga algunos antecedentes medios peligrosos. Que vivió en la villa podría ser chorro. Sí. Y tenés que operarte porque de eso depende tu vida. Y hay 4 médicos. ¿Con cuál no te operarías? ¿Con un argentino? ¿Con un chino? ¿Con un judío o con un boliviano? Con un chino, supongo. ¿Por qué? Porque son medio sanguinarios, me parece. Un judío. ¿Por qué? Porque no me llama. Con un boliviano. Con un boliviano. Con el boliviano. Con un boliviano. ¿Por qué? Porque el boliviano se preparó en Bolivia y a lo mejor pienso porque las universidades buenas no están en Bolivia. Los bolivianos por lo general no tienen mucha educación como la puede ya tener un chino, un argentino o un judío. No me cae bien los bolivianos. ¿Conoces a todos los bolivianos? Conozco muchos bolivianos. Con un chino. ¿Por qué? Le tengo miedo a los chinos, son muy raros. ¿Por qué decís que son muy raros? La cultura nuestra y la de los chinos son muy distintos y la verdad que no le tengo mucha confianza. ¿Conocés la cultura china? Muy poco. No, me pelearía con cualquiera. Sí, no, con cualquiera. Me operaría con cualquiera. Creo que no varía la nacionalidad si sé el tipo de educación que tuvieron. A mí, o sea, mientras sea un buen médico, no me importa de dónde sea. ¿Y a vos? Boliviano. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo? Porque están en mi país. ¿Qué es un prejuicio? En primer lugar, un prejuicio es una actitud, es una predisposición de alguien respecto a un tercero. La singularidad que tiene el prejuicio principalmente es que se basa en algunos atributos o características que se le ponen al otro, al tercero, que puede ser tanto atributos que lo inferioricen o atributos que un poco como que lo demonizan por el otro, ¿no? Se transforman en algo más ilegal o transgresor. Y otra característica importante del prejuicio, sobre todo del prejuicio principalmente que está vinculado con lo étnico, la característica que se le asigna al individuo es una característica de un colectivo, de la nación. Es como pensar que todos los bolivianos son iguales, todos los chinos son iguales. O sea que ese individuo no tiene ninguna posibilidad de ser diferente al resto. La mayoría de los peruanos que viven en Argentina son pungas. ¿De acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo, pues no lo conozco. Parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que se ve a diario. ¿Qué se ve? Cuando pasa algo, algún conflicto, por lo general en los centros turísticos son peruanos. ¿Hay pungas argentinos? Muy pocos. No hay. No hay. De acuerdo. ¿Por qué? Porque conozco algunos que son pongas. ¿De acuerdo? ¿Parcialmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no podés andar por la ciudad? Simple, por donde vas están. ¿Pero esos son los peruanos pungas? Sí, ¿Son la mayoría? sí. La mayoría de los bolivianos que viven en Argentina son sumisos. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y no sé, lo siento porque vivo en una ciudad donde hay muchos bolivianos y los... ¿Y te parece que son sumisos? Sí. Sí, ¿Por qué? son sumisos. ¿Y por qué? Tímidos. No sé, pero los veo siempre tímidos ahí, muy... Sí, ¿Ser sumiso es lo mismo que ser tímido? para mí sí. Desacuerdo. No son sumisos, vienen a trabajar por ahí porque no tienen posibilidades en su país, pero son como vos y como yo. De acuerdo. ¿Por qué? Y porque vienen de otro país y están más limitados, digamos. Al trabajo, a todo. Por eso son sumisos. Son todos sumisos. A partir entonces de estos prejuicios que atraviesan a toda nuestra sociedad, ¿cuáles son los grupos o sectores más discriminados? En general, acá en la Argentina, los más discriminados suelen ser los bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos, sobre todo en la Patagonia, los asiáticos, tanto coreanos como chinos, y también hay un grupo donde aparecen a veces situaciones respecto de los judíos. ¿Sí? ¿Y aquellas personas que viven en la pobreza? Por supuesto. En esto se cruza también el tema del prejuicio nacional y étnico, se cruza también el tema de las clases sociales, digamos, ¿no? La mayoría de los chinos pertenecen a la mafia. Bueno, en ese caso creo que estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque es verdad, porque lo es. Porque vos vas, cada 2 por 3 pasan cosas en los supermercados, en todos lados. Los terminan cerrando porque los matan. Es una plaga. Es una plaga, es una plaga. La mayoría de los judíos son avaros. ¿De acuerdo? ¿Parcialmente de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Parcial. Desacuerdo. En desacuerdo. Acuerdo. Bueno, sí.
¿Por qué? Por sus creencias. Cada uno tiene su creencia, como los católicos, los evangelios, con su creencia. Porque sé que son ¿Por qué le parece que son avaros? porque yo conozco gente que trabaja con los judíos y es todo para ellos y los trabajadores. ¿No trabajaría con un judío? No. Estas personas tienen múltiples características, pero nosotros hacemos un recorte arbitrario y elegimos solo uno de ellas. Entonces decimos, él es boliviano, él es europeo, él es judío y él vive en una villa. A partir de esto entonces haremos una rueda de reconocimiento mucho más útil que la que hace la policía, porque esta es para desterrar prejuicios. Veamos qué pasa. Ahí tenés 4 chicos, bien, Sí. veo que sos perspicaz. Tengo varias características acá que te voy pasando y vos me tenés que asociar una de estas características a alguna de esas personas. ¿Está bien? La primera, trabajador, Trabajador, ese. chico de Bolivia. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Sí. Tacaño puede ser el judío. ¿Por qué? Y porque dicen que son tacaños, no sé. Inculto. ¿Qué significa inculto? ¿Qué no tiene cultura? ¿El boliviano me dijiste que era? Sí. Puede ser. ¿Por qué? No sé, pues tiene cara de inculto. Porque tiene cara de inculto. ¿Cómo es la cara de inculto? Que no sé bien cómo es. Y la cara que tiene él. Ah, es una cara de inculto. Sí. No sabía cómo era la cara de inculto. Bueno, pero él tiene cara de inculto. ¿Qué significa inculto? ¿Qué no tiene cultura? ¿Te parece que sos una persona prejuiciosa? ¿Yo? Sí. No. ¿Tacaño, el judío? No. 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 Pero él tiene cara de inculto. ¿Por qué te parece que asignaste características negativas al judío y al boliviano? Ay, porque viste que pobrecito que siempre a los bolivianos, viste que se le, no sé, piensan mal de ellos o que, no sé. Porque son pobrecitos, tienen cara de pobrecitos. Vago. El señor de la gorrita. ¿Por qué? No sé, porque le parece zapatilla y gorrita. Le da vago. Sí. Violento. Violento, el chiquitito. Sospechoso. Sospechoso el de la gorrita, entonces. ¿Por qué? Y bueno, porque uno lo ve sospechoso. Zapatilla y gorrita. Generoso. El chico de cuadrito. El chico de cuadrito. El europeo. Sí. Sospechoso. Sospechoso y boliviano. Bien, ¿por qué? Y por la fama que tiene, por los negocios. ¿Fama de qué? Fama de estafadores. ¿Los bolivianos? Sí. Confiable Confiable. y Puedes señalar, decirme. el europeo. El europeo confiable. Sí. ¿Por qué? Y no sé, por la cara, por las características que expone, parece confiable. Vago y el chico de la villa. ¿Por qué? Tienen pinta de que lo mantienen, parece que no trabaja, ¿viste? Así no creo que trabaje. Tacaño ¿Tacaño? y el judío. Son tacaños los judíos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Conoces alguno? Sí, muchos. Son tacaños. ¿Y te parece que son todos tacaños? Sí. ¿Crees que sos una persona que tiene prejuicios? No, son tacaños los judíos. Ninguno. No, ninguno. Sospechoso y boliviano. Por suerte no tenés prejuicios, o sea, juzgás a las personas bien. Sí, bien. Sí. Bueno. Sucio. Sucio, ninguna sucia. No veo sucio a nadie. Muy bien. La primera. Sí, inteligente. ¿Con cuál asocia? ¿Qué le surge? Yo creo que inteligentes, en sus casos, deben ser todos. ¿Y tiene que elegir a uno? Yo creo que elegiría al boliviano. Muy bien. Tacaño al judío. ¿Por qué? Y porque ya tienen esa, ¿cómo se dice? ¿Fama? Esa fama. Pero la mayoría son todos tacaños, todo codito. ¿Conoces muchos? Sí. ¿Dónde? Laburo mucho con judíos. ¿Conoces? Una rata. ¿Conoces? Una rata. La palabra inteligente. ¿Con quién asocias? Con el europeo. ¿Por qué? El perfil. El boliviano. Muy bien. La persona que vive en barrios bajos, en una villa. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos para poder saciarse. Asearse. Confiable el europeo. ¿Por qué? Me inspira confianza de la personalidad de los europeos. ¿Tenés algún prejuicio? No, ninguno. La persona que vive en barrios bajos. Ninguno. ¿Por qué? No. Te pregunto. No. Nada seguro. No. ¿Por qué te parece que asociaste entonces características negativas con el chico que vive en la villa y positivas con el europeo? Quizás es por el perfil que presentan, o sea, la manera de apariencia. presentarse. La apariencia sí, pero tampoco significa nada. No hay que guiarse por las apariencias. No. Boliviano. Sí, con el boliviano. ¿Por qué? No sé, Que de tanto ver y que dicen las personas eso, te da a pensar eso.
El judío. ¿Quién? El judío. ¿Por qué? Todo el mundo dice que los judíos son tacaños y egoístas. ¿Vos crees que tenés prejuicios? Sí, bastantes. ¿Sabés cuáles son? Capaz que mirar mal por la apariencia y no saber cómo son. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta a todo esto? Y que no podés decir o prejuzgar sin conocer. Muy bien. Vio que quizás lo sabemos. Simplemente lo tenemos que repensar entre todos. Seguro que sí. Porque esto no es cuestión de señalar, no es que usted es prejuiciosa y yo no, sino que todos tenemos prejuicios y lo único que tenemos que hacer es sacarlos afuera, ¿no? Seguro. ¿Cuáles son las consecuencias de una sociedad que deja crecer sus prejuicios? Bueno, las consecuencias son graves, porque a medida que vos dejás crecer el prejuicio, esto es como una condición necesaria para pasar a la acción, al acto, digamos, y el acto ya se instala como discriminación, y ahí ya sabemos en qué termina, digamos, ¿no? O sea, cuando entramos en los fenómenos más discriminatorios, que ya sería una violencia muy manifiesta, bueno, ahí sí entramos en un campo bastante infernal en las relaciones humanas, en la cual en la humanidad hay experiencias muchas y terribles. Es algo que está latente, y yo creo que en ese sentido es bueno resolverlo antes. Los prejuicios nos atraviesan a todos. Tal es así que quienes más sufren la discriminación cotidianamente también los tienen. ¿Alguna vez se sintió discriminado? En la calle, más que a un extranjero que llega, se le discrimina mucho. Sí, hay momentos en la calle, en el laburo, sí hay. Sí, existe discriminación. Sí, bastante. Sí, existe. Creo que en cualquier lugar existe discriminación. Sí, existe. Sí, tal cual. Por cómo me vestía, todo eso, entonces te discriminan. Por ser villero, todas esas cosas. Me decían que yo era un villero, un chabón que no enseñaba en la calle, qué sé yo. De las siguientes personas, ¿a cuál sería el último que contrataría como empleado? A un peruano. A un paraguayo que no. Se dice mucho de ellos, ¿no? Que son ladrones o chorros. Un extranjero que llega, se le discrimina mucho. Al que vive en una villa. De villa. Me da un poco de desconfianza. Existe discriminación. No, a mí me darían todos igual. Creo que el chino sería más difícil por el idioma. No cambia de dónde es. De la paraguaya. Por cómo me vestía, todo eso, entonces te discriminan. Yo veo que sea paraguayo, sea cualquier nacionalidad, son gente que vienen acá a buscar trabajo, hay gente que trabaja, hay gente que no. Pero yo encontraría a cualquiera de ellos, ¿cómo que no? ¿Hay alguna persona que pueda estar totalmente libre de prejuicios? No, ninguna, todos. Yo creo que el problema acá importante es cómo uno toma conciencia y de repente, bueno, cuando surgen estas actitudes prejuiciosas que muchas veces uno las tiene, uno toma conciencia y puede revertir y ser autocrítico. Entonces, el problema es cuando no hay autocrítica y cuando uno lo toma como normal. La mayoría de los argentinos son prejuiciosos. De acuerdo. De acuerdo. ¿Usted es una persona prejuiciosa o no? No. Por donde vas están. De ninguna manera. De ninguna manera. Es una plaga para mí. ¿Tiene prejuicios? No. ¿Se considera una persona prejuiciosa usted? No. Son los judíos y es todo para ellos y... ¿Te consideras una persona prejuiciosa? No. No. ¿Tienes algún prejuicio? Creo que no. Cuando pasa algo, algún conflicto, por lo general en los centros turísticos son peruanos. ¿Sos una persona que tiene prejuicios, sí o no? Pocos. Le tengo miedo a los chinos, son muy raros. Puede ser que una persona que haya vivido en una villa tenga algunos antecedentes medios peligrosos. El que te dice que no es prejuicioso, no, te está mintiendo. Darnos cuenta es una de las condiciones necesarias para poder salir de esto, digamos, poder asumirnos como una sociedad intercultural, aceptar la mezcla, ¿no? La mezcla, digamos, étnica y nacional no es algo que debilita, digamos, al contrario, fortalece a cualquier sociedad.